paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fiel en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El libro de la sabiduría ensalza la bondad de Dios para con su pueblo, al que juzga con moderación y gobierna con indulgencia, dándole siempre una oportunidad al pecador para que se arrepienta. Escuchemos atentamente. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirles cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eres bueno y clemente.
El apóstol San Pablo, en este breve pero profundo pasaje de la carta a los romanos, nos regala un mensaje de inmenso consuelo. No estamos solos en nuestra debilidad. El Espíritu Santo mora en nosotros y eleva nuestras súplicas al Padre. Escuchemos con fe esta revelación. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Mateo trae hoy 3 parábolas de Jesús que expresan la paciencia y misericordia con que fluye el amor del Padre. Sobre todo en la parábola del trigo y la cizaña, se muestra que ante la presencia del mal, la peor respuesta es multiplicar el bien dejando los juicios a Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego le propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando crece,
llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábola, y sin parábola nada le decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados, y lo arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rúa, ven. Ven, Rúa. Instrúyenos en la verdad. Ven. Ven, Espíritu de Dios. El Espíritu de amor transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí. Renuévame. Pídelo, pídelo. Ven, Espíritu de Dios. Solo ven, solo ven a mí. Solo ven a mí. Divino Dios, Espíritu Santo, gracias por instruirnos a la luz de la palabra que escuchamos. Que nunca seamos sordos a la voz de nuestro Señor, palabra de vida, y que esa palabra pueda operar en nuestro comportamiento, rechazando todo lo que no viene de ti y ajustarnos a la divina voluntad. Por eso te necesitamos. Que
la palabra que se proclama tenga cabida en nuestros corazones. Una vez más, suplicamos tu asistencia. Ven, llénanos de ti. Ven, Espíritu de Dios, ven, llénanos. Ven, Espíritu de amor, Ven. transforma mi corazón con tu presencia. Dame a mí vivir, apodérate de mí, renuévame. Ven. Solo ven Aquí, ven a mi corazón, ven. a mí. Ven, dulce huésped. Solo ven a mí. Oh gran poder de Dios, Oh Espíritu que vienes de lo alto, llénanos de Dios. Oh Espíritu, oh Dios Santo, úngenos en el amor. paz y alegría. Queridos hermanos, queridas hermanas, qué alegría cada domingo y los que son habituales también a la misa diaria, pero por lo menos los domingos, que es el día del Señor, cuando nos congregamos para la escucha de la palabra y la manifestación eucarística que nos hace verdaderamente presencia viva de Dios. Yo quiero darles unos consejos prácticos para el provecho de la palabra que escuchamos cada día. Hay tres aspectos que requiere que la palabra se pueda encarnar en nosotros. Primero, la escucha, Shema, escucha. Pero no solamente la escucha, sino que el segundo paso después de la escucha es lo que llamaríamos nosotros ser interpelado por lo que escuchamos. O sea, ¿qué me está diciendo Dios? Nunca diga, ay, ojalá tuviera la vecina aquí, se le está hablando. No. Aplique la palabra primero a usted. Porque si usted está pensando en el otro y no en ti, no está haciendo fruto la palabra. La palabra siempre tiene que tener una aplicación personal. ¿Qué me está diciendo Dios? Y tercero, la tercera parte de la escucha, el silencio también que se requiere en eso para que la palabra pueda penetrar, viene entonces la puesta en práctica de la palabra. No quedarme con, ay, qué bonita palabra. No, Dios te invita a que esa palabra tenga proyección, que esa palabra de alguna manera te lleve a ti, primero por la experiencia vivencial o personal, a transmitirla a otros. Bien, esto es importante. Voy a poner un ejemplo concreto y ustedes me siguen a mí. Por ejemplo, la primera lectura que hemos escuchado del libro de la sabiduría, eso se le llama de sabiduría porque los autores todavía pueden no conocerse todo, porque tantos libros de la Biblia o pasajes de la Biblia, hay autores que a veces desconocemos. Se le aplica pues a Salomón, pero quizás hubieron otros también que intervinieron allí, pero ese no es el tema. Eso es un estudio teológico y no estamos en una clase de teología. Lo que estamos en una clase de la palabra de Dios aplicada. Primera cosa, fíjense los tres aspectos que solamente podemos sacar de la primera lectura. Y quiero que ustedes la repitan conmigo. Tu poder es el fundamento de toda justicia. Y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Miren la profundidad de esa frase. Dios es justo. Y el justo es sinónimo de bondad, de compasión, de rectitud. Todos esos son atributos de Dios. Pero no solamente de Dios. Si yo estoy escuchando la palabra de Dios, también me está diciendo, tú eres justo.
¿Tú eres justa? ¿Obras conforme a lo que escuchas? ¿Ves la parte, la interpelación? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Soy justo o soy injusto o injusta? Porque hay muchos actos de injusticia en el mundo. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando que es lo contrario a lo injusto, a lo que va en contra de la rectitud, del bien y sobre todo de la palabra de Dios. Y sigue diciendo el texto, y por ser el Señor de todos, es otro atributo, misericordioso, con alguno nada más, ¿verdad? Dice así, con todos. Dios es justo con todo, por más que algunos, ya hemos hablado en otros momentos, le echan la culpa a Dios de su situación personal o familiar. Ay, Dios se olvidó de nosotros. Dios, tú no has conocido a Dios todavía. Dios no puede ser nunca injusto. Dios no puede ser nunca ajeno a mis necesidades. Ya hemos explicado cientos de veces en nuestras prédicas lo que significa misericordia. Dios pone su corazón en mi miseria, que miseria también es sinónimo de pecado, de mis infidelidades. Pues Dios, que es justo y yo pecador, Él pone su corazón en mi miseria, en mis infidelidades, en mis pecados, porque quiere que yo experimente una gracia transformante. Y así como Él ha sido misericordioso conmigo, me invita a mí a ser también como Él. Es decir, tener misericordia de mi prójimo. ¿Lo tienes? ¿Eres compasiva? ¿Eres compasivo con el prójimo? Cada uno, otra vez la interpelación, mi cuestionamiento. ¿Cuán misericordioso soy? ¿O siempre estoy, deja que pase, más tarde vas a ver, ya estoy tramando venganza, ya estoy tramando cómo voy a sacarme ese clavo que me metieron? Esta es palabra de Dios. Porque hay gente, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿De verdad que la alabas? ¿Te has cuestionado? ¿Te has interpelado? ¿Cómo son mis pensamientos? Esta mente trabaja, y lo vamos a ver en el Evangelio, terriblemente influenciada por el mal. He dicho que un pensamiento malo, mientras no se ejecute, no es un pecado. Tener un mal pensamiento no es pecado. El pecado solo es cuando usted lleva a ejecución lo que pensó. ¿Sí? Tentaciones, siempre hemos dicho, no es pecado, es caer en la tentación. Pues ese es el primer principio que vemos solamente en el libro de la sabiduría. El segundo principio que vemos, que también nos cuestiona, entonces quiero que ustedes lo digan. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzga con misericordia. Y nos gobiernas ¿cómo? Delicadeza. ¿Cómo nos trata? Con delicadeza. Porque tienes el poder, lo usas cuando quieres. Qué palabra tan profunda. Miren, solamente esos dos principios. Lo repito otra vez, siendo tú dueño de la fuerza, o sea, del poder, Dios es todopoderoso, juzga con misericordia, ya saben ustedes lo que es la palabra, y nos gobierna con... Dios no es un dictador. Dictadores hay muchos en el mundo. Muchos dictadores. Yo soy el dueño, aquí mando yo, aquí se hace eso. Dios siempre actúa con delicadeza. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas frases también en la Escritura. Por ejemplo, el Señor dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Otra palabra delicada que Dios puede usar con nosotros. Por ejemplo, así que me vienen a la mente ahora, ¿puede una madre olvidarse del niño en sus entrañas? Si hay una realidad en el mundo, es la ternura de una madre por la criatura. Aunque también esa madre puede ser perversa y puede hacer que ese hijo no venga al mundo, ¿verdad? Bueno, pero Dios, aún así, Dios es misericordioso y delicado, buscando a la oveja que se perdió, buscando a aquel que falló, buscando a aquella que hizo algo indebido. Dios siempre busca al pecador, porque no se complace
en la muerte de ningún pecador, sino que cambie su conducta como lo vemos en el Evangelio. Dios nos llama siempre al cambio. Eso se llama conversión, da el giro. Vuélvete a Dios, deja de estar en la misma dirección de pecado. ¿Sí? Miren la delicadeza, dígale al que está a su lado, ¿tú sabes que Dios es delicado contigo? Aunque tú no lo merezcas. Sí, porque nosotros sí refunfuñamos contra Dios y nos peleamos hasta con Dios. ¿Por qué hiciste eso? Ay, cuánto nos falta conocer a Dios. Este mundo está herido porque no conoce, mi pueblo perece por esa falta de conocimiento. Por eso es importante que nos dejemos cuestionar a la luz de la palabra. Y el tercer y último principio, solo del libro de la sabiduría. Pero eso se aplica a todos los textos bíblicos, ¿eh? Es solamente para que ustedes sepan que eso se aplica. Tercer principio. Digan conmigo, con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser ¿qué? Humano. ¿Qué quiere decir eso? El justo, el que sabe que yo no estoy en una sociedad de forma aislada, sino en relación, es decir, en comunión con otros. Así como Dios obra conmigo justamente, yo tengo también la necesidad, si soy un creyente y obediente de la palabra, a ser justo con mi prójimo. Es decir, a obrar siempre en atención a mi hermano, a mi hermana, aunque ella o él no me corresponda, no importa, porque Dios sigue siendo delicado y quiere que tú y yo también seamos así. Es eso de el justo debe ser humano, es decir, debe tener entraña de compasión, así como Dios me perdona porque Él conoce mi humanidad. Y humanidad también es sinónimo de miseria. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace miserables. Pero Dios, que es delicado ante mi miseria y me perdona, también quiere que yo tenga esas mismas entrañas para con los demás. Y sigue diciendo, a tus hijos, repitan, de una dulce esperanza, ya que el pecador le das tiempo. Terminen. ¿Has puesto eso en práctica en tu vida? Si Dios te da a ti y a mí la oportunidad, tiempo, porque llega un tiempo en que el tiempo va a acabar. ¿Para qué? Para que me arrepienta. ¿Cómo se llama esa otra palabra? Conviértanse. ¿Estás viviendo un proceso sincero de conversión en tu vida? ¿O sigues siendo la misma persona, siempre resbalando con la misma o cayendo con la misma piedra? Pregúntate, ¿qué proceso sincero yo estoy viviendo en mi interior de cambio? Todavía tengo esos arranques de ira, de impaciencia, de molestia, e incluso, como lo vamos a ver en el Evangelio, esa tendencia de la cizaña que está trabajando mucho, y eso lo explicaremos después, para que yo me ahogue, porque la cizaña tiene ese propósito. Es una experiencia que me tocó vivirla en carne propia en el pasado, de esa cizaña que se levanta y se mezcla con el trigo para quitarnos, ¿verdad? Ahogar el trigo. Y yo no soy quien para quitar, porque eso le corresponde solamente a Dios. Entonces, eso es en cuanto a la primera lectura. En la segunda lectura, la carta de San Pablo a los romanos, dice San Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Repitan eso. ¿Quién aquí no tiene debilidades? ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Quién te ayuda? Pero si tú no lo llamas, si tú no lo invocas, si tú no sabes y no tienes una relación con Él. Hay un pasaje en la Biblia donde Pablo estaba predicando y algunos ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Y sigue muchos textos de eso. O sea, hay gente en la iglesia que no tiene una relación sincera o por desconocimiento
de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Porque la tarea del Espíritu Santo es llevarnos a la plena verdad y a nuestra santificación. Esa es la tarea del Espíritu Santo. ¿Qué papel tiene? No es malo, yo le he dicho ya. Ustedes pueden tener devoción a San Judas Tadeo, pueden tener devoción a San Martín de Porres, a cualquier otro santo o cualquier otra santa. Pero tú tienes también que saber que esa persona a quien yo invoco o pido su intercesión fue redimida y santificada por el Espíritu Santo. Y así como lo hizo a él o a ella santa, también quiere hacerlo contigo. Pero si tú no tienes un vínculo, si tú no tienes una relación, si tú no oras, si tú no suplicas la luz del Espíritu, no te va a santificar. Y esto yo insisto mucho, porque nosotros necesitamos un permanente Pentecostés. Y cuando hablamos de un permanente Pentecostés, significa que estamos en unión con el Divino Espíritu. Porque esa es su tarea. Ya Jesús cumplió su misión. Yo me tengo que ir, porque si no me voy no va a venir. Pero si yo me voy, se lo voy a enviar. Entonces, me pregunto, ¿qué lugar tienes en tu vida personal el Espíritu Santo? En tu vida personal. ¿Le das lugar? No es malo rezar el rosario, lo hacemos, ninguna oración es mala. Pero el que anima esto es el Espíritu. Y si yo no lo invoco, si yo no lo llamo, si yo no le pido, no voy a crecer en virtud, no voy a crecer en santidad, porque esa es la tarea del Espíritu. Entonces, Pablo está diciendo en esta carta, esto es impresionante. Dice, vamos, lo van leyendo conmigo porque así la palabra va entrando mejor. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Qué quiere decir eso? ¡Wow! Miren, cuando uno se enamora, pareja, incluso en el propio ámbito familiar, porque el amor no solamente es conyugal, el amor tiene mucho. Es que sin el amor no somos nada. Amar es la palabra más grande que el Señor nos ha ordenado. Ámense los unos a los otros. No como dice Tres Patines, ármense los unos a los otros. Hoy todo el mundo quiere vivir armado. No. Ámense, no ármense. Porque estamos siempre a la defensiva. A ver, tú me pegas, yo te pego. Tú me haces, yo te hago. No. Ámense. Pero ¿qué es eso? Miren. El amor es muy peculiar. Cuando uno está enamorado, hay susurros en el alma que a veces uno tarea y dice, cuánto he deseado este momento, cuánto he querido estar contigo. Hay un suspiro dentro de nosotros que evoca estar con el amado. Dice que los gemidos del corazón es una súplica del alma que quiere estar con el amado. Y ya tú no lo sientes como una obligación, sino como una necesidad. Y eso es lo profundo de la vida de oración. Cuando te abres a la gracia que quiere operar en ti. Miren, cuando uno ama de verdad, no necesita ni siquiera palabras. Basta una mirada profunda a los ojos del otro. Y en lo profundo del corazón, habla el corazón. ¿Por qué? Porque estás enamorado, estás enamorada. No precisan palabras. ¿Por qué? Porque son gemidos internos. Pero cuando tú no tienes eso, un gesto, un solo gesto puede bastar para decir, esa persona no ama. Por eso, esos gemidos internos, ahí también entra algo que mucha gente no conoce en las manifestaciones que llamamos carismáticas. Hay diversidad de carismas. Pablo hace una lista de ellos y dice que el menos importante es la glosolalia o el don de lengua. ¿Qué es eso? La glosolalia es
como un suspiro del alma. Cuando tú estás en oración, cuando tú estás recibiendo esa acción del Espíritu, entonces eso se llama gemidos inenarrables. Es decir, a veces puede ser una lengua real. Yo he vivido casos en encuentros carismáticos de personas que no conocían un idioma o no conocen, pero hablaban en ese idioma cuando estaban ungidos por el Espíritu. Me tocó hace muchos años vivir una experiencia real de un campesino que no hablaba inglés, pero en una oración de alabanza habló perfectamente inglés. Eso se llama glosolalia, eso no es nada nuevo, eso está en la Biblia. Pero no solamente eso, o sea, Pablo dice gemidos inenarrables, por ejemplo, oh, cosa como esa. Es un gemido que sale de un alma, un tararear. La, 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 rira, ra, ra, rira, ta, ra, ta. Eso es un gemido, no quiere decir que sea un lenguaje. Y por eso Pablo dice claramente, que no conviene, porque nosotros no sabíamos pedir. Pero el Espíritu intercede con gemidos. ¿No lo has puesto en práctica? Si no lo has puesto, entonces quiere decir que todavía te falta una experiencia con el Espíritu. Ustedes no la lean a veces canciones. Hay canciones que yo no me sé, pero la digo, y aunque tú no te sepas la letra, tú sientes que hay un gemido dentro de ti, identificándose con la canción. ¿Sí o no? ¿Y por qué así pasa con el Espíritu? Y cuando tú estás tan abierto a eso, tú no vas a tener vergüenza así. ¿Qué estás diciendo? Porque estás gimiendo desde el alma. Eso se llama glosolalia. Eso es, son carismas. Y Pablo lo pone como el último. No es el más importante, pero lo que quiere, si ustedes no gimen, no van a recibir. Gemir es importante cuando yo estoy con Dios. Y no necesito estar con mucha gente. Yo puedo estar en la capilla, solo. Señor, yo quiero amarte con mi corazón. Alabará, te alabo, Señor. Gemido, te amo, Jesús. ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que te amo? Tócame, Jesús. Yo quiero estar en tu presencia. Te canto, Señor. Bendito. Te amo. ¡Gemidos! Claro, cuando tú no estás en esta cosa, tú, ay, qué ridículo. Porque estás en la carne, no estás en el espíritu. Porque la carne frena, el espíritu da libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú estás en el espíritu, tú no tienes vergüenza. Pero cuando tú estás en el respeto humano, ¿y esta qué le pasó ahora? ¿Este qué le pasa? Ridícula. No entiende. El que no está en las cosas del espíritu no puede interpretar las cosas del espíritu. Así que no hay que tener miedo. Esas son experiencias que el Señor en mi vida pastoral la ha descubierto. Y no lo estoy diciendo, es la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo, atención, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y ahora digan conmigo, y Dios que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. ¡Aleluya! Dios no necesita interpretación, Él sabe porque tú estás hablando con tu corazón y las cosas que brotan del corazón cuando son dirigidas a Dios. Dios dice, es lo que me estás diciendo, mi hijo, mi hija, y se alegra de lo que tú le estás comunicando, aleluya, porque estás orando en el corazón, porque estás abierto a la gracia. Pero uno mismo a veces puede caer en este juicio, ¿no? Ay, qué ridícula me siento. No estás en el espíritu, estás en la carne todavía. A ver, las que son mamás pueden entenderlo mejor todavía. Cuando usted tiene un niño y empieza a expresar los primeros sonidos, ¿qué siente la mamá? ¿Qué siente? Amor, ternura. Ay, chichi, ay, papito lindo, ay, mi café. Y el niño, ese es un lenguaje espiritual. No es un lenguaje espiritual. Que muchos no lo interpretan. Palabra de Dios. Con gemido. Dios no necesita que le diga qué está diciendo. Porque es un lenguaje de corazón a corazón.
de tu corazón al corazón de Dios. ¿Sí? Cuidado con eso, que es ridiculez. Estás en la carne, no en el espíritu. Y dice San Pablo, escuchen, y Dios que conoce profundamente sabe lo que el espíritu quiere decir. Repitan conmigo, porque el espíritu ruega conforme. ¿A qué? ¿A qué? Por lo que le pertenecen. Por los que le pertenecen a Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y aquí entramos en otro aspecto clave. Miren, ¿saben qué pasa en la experiencia pastoral que yo veo y escucho? La gente está muy enfocada en el yo. En el yo. Yo. En la vida espiritual, eso tiene que ir mermando o aniquilarlo. Porque mientras tú vivas enfocada en tu yo, jamás vas a crecer en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios implica morir a mí. Y morir a mí significa que ya yo no me pertenezco, sino que le pertenezco a Él. Ya le di mi vida, ya me consagré a Él, ya todo lo perdí, ya todo lo entregué. Ya no tengo que estar mirando, Señor, todavía quiero esto. No. Tú dijiste, aquí estoy. ¿Lo dijiste de corazón o fue solamente por un momento de emoción? Entonces, aprender a vivir en esa voluntad que ya ustedes lo saben perfectamente. Jesús era Dios y es Dios. Pero hay un momento en la vida de Jesús donde Él tiene esa crisis humana. ¿Por qué una crisis humana? Si es posible, Padre, quítame lo que me viene encima. ¿Y qué le venía encima? La muerte. Pero, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. Mientras ustedes y yo no lleguemos a esa altura, no vamos a entender los designios de Dios. Muchas veces entramos en crisis por tantas cosas, pero porque hay en el fondo una rebelión contra lo que Dios me pide y lo que yo quiero. Entonces chocamos. Mucha gente entra en este conflicto interno. Dios sabe lo que me está pidiendo, pero yo me resisto. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Y ahí es donde el demonio te va a azotar la mente. Pero tú eres libre. Y sí que eres libre. Dios no impone el amor. Dios propone su amor. Pero no te va a obligar. Porque el amor obligado no es amor. Y Dios es amor. ¿Amén? Amén. Bueno, y con esto llegamos a la parte cumbre. El Evangelio. Largo, ¿eh? No lo voy a leer, ya lo leímos. Yo quiero sacar los aspectos básicos del Evangelio. Lo primero, nosotros tenemos que tener como principio que el bien y el mal siempre van a coexistir mientras estemos en la tierra. Ese es un primer principio. ¿Sí? No piense que porque usted se entregó a Cristo no va a haber persecución. No, eso no. Si tú entendiste el Evangelio así, no entendiste, toma tu cruz y sígueme. Entonces, Jesús saben que esa era su forma de instruir, lo que llamamos las parábolas. Son comparaciones. No quiere decir que todo sea estrictamente así, son comparaciones. Era la manera más sencilla porque Jesús hablaba a toda clase de personas, sobre todo a los pocos, la mayoría, que no tenían mucho conocimiento de la ley, de la Torá, de la palabra de Dios. Y por eso ajusta la palabra de la manera más simple para que la gente que no ha estudiado la Torá pueda entender. Porque hasta los que estudiaban la Torá interpretaban mal la Torá o la ley. Jesús empieza con tres parábolas concretas. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Dice que de pronto, cuando dormía, llegó un enemigo y ¿qué sembró? Cizaña. Yo esto lo entendí solo cuando tuve la oportunidad de estar en un trigal. Y de verdad, cuando fuimos me enseñaron, mire padre, esto es lo que es la cizaña. Se parecen mucho y crecen a la par. Sí, es interesante. Yo no había visto eso. No. Tocó verlo en una misión que tuvimos por España hace años. Y yo digo, esta es la cizaña. Y si usted no tiene cuidado, no conoce, puede arrancar las dos cosas a la vez. Y eso no.
Eso le corresponde al Señor. Aunque ya los que saben, o sea, los que están en esto saben distinguir el trigo de la cizaña. Entonces supone esa comparación. Y dice el texto que apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron, Señor, dice, tú pusiste buena semilla, ¿de dónde ha salido esto? Y fíjense lo que dice. ¿Quiere que vayamos a arrancarla? No, esto no le toca a ustedes. Pero él les contestó, dejen que crezcan juntos hasta que llegue el tiempo de la cosecha. ¿Qué quiere decir esa parábola? El bien y el mal siempre van a subsistir. Siempre. Ahora mismo estamos aquí y en este momento estamos aquí. Hay muchos lugares donde en esta humanidad se están realizando cosas perversas. Gente perversa, pero instigada por el enemigo, como Jesús también lo va a llamar, que tiene un nombre, diablo o Lucifer, como ustedes quieran. Él siempre va a sembrar cizaña. E incluso en nuestras relaciones fraternas. A veces en una misma familia hay cizaña. Y tenemos a veces instrumentos dentro de nuestras propias fraternidades, cizaña, es decir, personas con malas intenciones. Pero yo no soy quien para decir, tú eres cizaña, yo soy trigo. No, deja que crezcan juntos. A ti no te corresponde juzgar. Tampoco te corresponde quitar el trigo de la cizaña. Deja que crezcan juntos. Eso le toca a Dios. Ay, ese hermano no me cae bien. Pues también es hijo de Dios. Y también merece una oportunidad de conversión. No estés juzgando, no estés condenando. Ten cuidadito con esto. Entonces, dice el texto que también es otra parábola. El reino de los cielos es semejante, dice, es igual, semejante. Recuerden que es una comparación. A un hombre que sembró en su huerto, digo también, el reino de los cielos se parece a un poco de levadura. Las mujeres saben y los hombres también que trabajan mucho el pan y todo lo demás. Que tomó una mujer y la mezcló con una medida de harina y toda la masa acabó por fermentar. La gente así como, wow, ellos saben que es lo que está diciendo, pero la interpretación, que es lo que aquí hay que ver. Luego dice el texto, y sin parábola Jesús no hablaba. O sea, todo lo hacía para comparar y la gente, yo sé porque eran lenguajes sencillos que la gente podía entender, pero veamos las aplicaciones. Este texto continúa el del domingo pasado, no sé si ustedes ven, el capítulo 13 de San Mateo. Todas esas son parábolas, si leen el capítulo completo, ¿no? de San Mateo. Dice el texto, ellos le dicen, Señor, explícanos la parábola. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí viene la aplicación. Primero, el sembrador de la buena semilla, ¿quién es? ¿Y cuál es la buena semilla? ¿Cuál es la buena semilla? No. La palabra de Dios. Eso es lo que siembra. La palabra, esa es la buena semilla. Que tú puedes acogerla o rechazarla. Por eso es importante estar atento a la palabra. Y el que siembra esa palabra, ¿quién es? La palabra viva, Cristo. La palabra. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. Póngale otro nombre. Póngale otro nombre. Póngale otro nombre. Si no va a cualquier cantidad de nombres. El enemigo de las palabras de Dios. Porque te va a tergiversar la palabra. Te la va a torcer a la manera que a él le conviene para llevarte a la duda. Dice, y el mismo Jesús lo explica. El reino de las buenas semillas son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. Que estamos a la par, o sea que en el sentido de que tú puedes estar aquí o en tu trabajo, en tu familia, y hay un trigo y puede haber una cizaña en la misma familia.
Pero tú no eres quien para decir, tú eres un cizañoso, una cizañosa. Dios está esperando que esa cizaña, ¿qué? Se convierta. Acuérdense de eso, la conversión es para todos, no solamente para ti que ya me convertí, no. Y tú también acuérdate de dónde te llamó el Señor, tu vida pasada y lo que quiere hacer contigo. Entonces añade, las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es, tú le pones este nombre, el diablo. ¿Y saben por qué lo digo así? Porque a mí me duele escuchar hermanos míos en la iglesia que dicen que el diablo no existe. Jesús está hablando claramente de eso. No solamente hermanos de la iglesia, sino también hermanos nuestros predicadores. No, o sea, Dios es tan bueno. No. Jesús confrontó al demonio. Esa palabra yo no la he puesto. El evangelio es claro. El diablo, diabolos, eso significa el que divide, el que separa. Él no quiere unidad. Él no quiere salvación. Y todo lo que va en contra de la unidad, todo lo que va en contra del amor, no tiene más que un solo personaje que se llama diabolos. El que separa, el que divide. Y tiene injerencia también dentro de nosotros. No piensen que yo estoy predicando y no tengo tentación del demonio. Claro que él me tienta, claro. Pero no es lo mismo ser tentado que sucumbir a la tentación. Así que no se asusten por las tentaciones, van a tenerlas. Por eso ustedes rezan cientos de veces el Padre Nuestro. ¿Y qué le dicen? No nos dejes. Eso significa que no vamos a tener tentaciones de ninguna manera. Vamos a ser tentados, pero resiste a la tentación. Invoca al Espíritu, llama, Señor, estoy siendo tentado, tentada. No me dejes caer en la tentación porque soy tu hijo, soy tu hija y contigo yo tengo victoria segura. Aleluya. Victoria segura. Pero si tú no invocas, si tú no clamas, y sigue diciendo, esto ya explicado por Jesús, porque el Señor explícanos, y explica con claridad. Así como recogen la cizaña y la queman el fuego, así sucederá al final del mundo. Esta es otra cosa. La gente piensa que no va a haber un final. Claro que va a haber un final. No, así va a ser siempre, ¿no? Pero no porque el mundo se acabará por una guerra o cualquier otra situación que Dios pueda permitir. También el Señor nos profetiza cielo nuevo y tierra nueva, donde tendrá su morada la justicia, en otra palabra, la misericordia. Y nosotros, nuestro corazón apunta hacia allá, no al fin del mundo. El fin del mundo, no digo que, pero eso no es el problema en este momento, porque habrá un fin. Pero el fin de los fines solo lo conoce Dios. Lo que sí nos ha prometido es que quiere que venga una nueva humanidad donde sean honrados, glorificados, exaltados su sagrado corazón eucarístico y el corazón doloroso e inmaculado de su mamá. Los dos reinarán, los dos triunfarán y están contando con nosotros. Pero no olvides que estamos en una batalla y Satanás no quiere que eso se dé. Por eso la batalla hoy es peor. Ayer conversando con unos compañeros del cuerpo de bomberos, educadores que me hablaban de la situación que están viviendo en los colegios, que ya no tienen qué hacer con la juventud, porque es una juventud que está infectada, que los valores se han perdido. Y cuando uno se pregunta ¿por qué? Fíjense, esos muchachitos de hoy vienen de una mamá que a los 15 o 14 años fue mamá y no estaba ni preparada. Están trayendo hijos al niño que ellos no saben qué transmitirle, qué valores darle. Y van creciendo esa generación que cada vez más está perturbada. Y por eso piensan que tener un arma o sentir que pueden hacer algo o decir, este es mi territorio, tú no te metas aquí porque te voy a dar plomo. Estamos viviendo una sociedad infectada. ¿Qué más tenemos que ver? Y esto no solamente aquí. Y mientras en esta situación de infectación del mal, que el Señor nos advirtió que estas cosas íbamos a ver, es lo que siempre decimos, la sociedad o el tiempo de la gran apostasía. Dios no tiene cabida. Dios no tiene presencia, porque nosotros mismos lo hemos sacado. Entonces tuve un niño que
que puede apuñalar hasta 5 veces a un compañero del colegio. Es una persona pervertida. Yo diría, esa es una clase de posesión diabólica. No necesita, ya es una posesión, porque quien derrama sangre del hermano es un enemigo de Dios, es un demonio. Yo no voy a buscar otro, es un demonio, una persona que le dieron lugar. Y ya hemos hablado en otras reflexiones que hay hoy instrumentos que están llevando. Miren, Europa está haciendo un retroceso ahora con el tema de las redes sociales porque se han dado cuenta de la cantidad de niños con problemas psiquiátricos que no tienen capacidad de discernir. Esta es una realidad que estamos confrontando hoy. Entonces, ante esto, ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Oigan, ¿a qué pertenezco? ¿A la enseñanza del mundo o a la enseñanza de su palabra? Si el Señor me está diciendo que el demonio es el príncipe de este tiempo, ¿y usted en qué equipo está jugando usted? ¿En el equipo de los enemigos de Dios o los amigos de Dios? Cuestiónense, ¿a qué equipo pertenezco yo? Y termina diciendo Jesús, explicando el mismo texto, dice: sucederá al final del mundo, el Hijo del Hombre enviará a los ángeles para arrancar de su reino a todos los que inducen. ¡Ojo! ¿Qué significa inducir? Llevar a otro. Inducen a otros. ¿A qué? Al pecado. Miren, hoy el Dios, bueno, siempre lo ha sido, pero nunca como ahora, el Dios dinero. Cuando uno mira la situación de este país, la berraquera que hay con los robos, la corrupción, en todos los órganos, en todo. Entonces, cuando tú ves que se roban ya no 1 millón, 14 millones, 24 millones, millones en instituciones públicas, tú dices, no, hombre, esto está podrido. Cuando la gente está luchando por tener para el día, cuando la gente no tiene a veces cómo pagar la renta, cuando la gente no tiene cómo proponer a sus hijos las cosas que ustedes desearían lo mejor para ellos. Pero por otra parte, usted está viendo que hombres dedicados a los vicios están, porque ellos, es que esto es perverso, sabemos que es así, están tomando, muchachos, porque las penas son reducidas y por lo cual darle un arma y te voy a dar tanto. Y un dinero que no trabajaron más sencillamente porque era la forma de seducirlo. Mira, te voy a dar un trabajito. Claro, pero antes lo han inducido a ese sentimiento de que tú tienes el poder. La cizaña que va creciendo en el individuo que lo lleva, no pasa nada. Tú puedes disparar y ya. ¿Y sabe cuánto te va a ganar? $2,000 por eso. ¡Ah! Me hago millonario. $2,000 por... Este negocio es redondo. Lo puedo hacer no solamente una vez, cuantas veces sea necesario. Y como no tiene conciencia madura, sino que el dinero fácil te condiciona y dice, lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Chicos que ya tienen 3 casos de homicidio. ¿Piensan que eso es normal? Estamos en un mundo infectado diabólicamente. Y por eso escuchen lo que dice Jesús, ya para terminar. Dice Jesús, el que induce a otros al pecado y a todos los malvados y lo arrojen en el horno encendido. ¿Qué es ese horno encendido? ¿Qué es eso? Algo que muchos tampoco creen que existe. Yo no lo estoy diciendo, lo dice Jesús. Hay un infierno, hay una condenación eterna. Y tú decides a dónde quieres ir. Si es palabra de Dios, no es mi palabra. No hiciste, todo el mundo se va a salvar. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, Dios es tan bueno que todo. No. Se salva el que quiere. Y se condena también el que quiere. No, Dios, tú decides. Porque nos dio libertad para elegir. Pero también nos propone la salvación. Lo bueno de Dios es que nos propone la salvación. Oye, ¿cómo te puedes salvar? Haz el bien, ya. Haz el bien.
Y concluyo. Esto es lo que Dios quiere de ti y de mí. Pasemos por la vida haciendo el bien. Y al final, Él va a separar el trigo de la cizaña. Y los justos, entiéndanse los santos, brillarán como el sol en el reino. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu poderosa palabra. Danos el valor de ser obediente a ella y que nunca nos apartemos de ti, de tu santa palabra. Amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.